Crié a mis hijos por 20 años con un secreto terrible, pero la verdad que ocultaba mi esposo era mucho peor. Mi secreto era que le fui infiel a mi esposo una vez y siempre temí que lo descubriera. Pero su secreto era que él sabía que era estéril y me usó para construir una mentira. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Antes de empezar, prepárense un café, un té, lo que gusten, porque la historia que les voy a contar es larga y les advierto, es dura. Me llamo Jacinta, tengo 48 años, y durante la mitad de mi vida, creí que era la única culpable de un secreto que casi me destruye. Creí que mi familia, mi matrimonio perfecto, era una mentira que yo había creado, pero la verdad, era mucho más retorcida y cruel de lo que jamás pude haber imaginado. Esta no es solo la historia de una infidelidad, es la historia de cómo la culpa puede convertirse en una prisión, y de cómo un hombre puede usar el amor como el arma más afilada para torturar a la persona que juró proteger. El olor a canela y piloncillo llena mi cocina. Es un aroma que me ha acompañado toda la vida. Un refugio. Mis manos, cubiertas de una fina capa de harina, se mueven con una memoria propia, alisando el betún de chocolate sobre el pastel de 3 leches. Es el favorito de Eliseo, 20 años. Hoy mi niño cumple 20 años, igual que su hermana, su gemela, Delfina. El aire de nuestro pequeño pueblo en las afueras de Puebla es tibio esta tarde de octubre, y la luz dorada se filtra por la ventana, haciendo brillar las motas de polvo que danzan sobre la encimera. Mi cocina siempre ha sido mi santuario, el único lugar en esta casa donde siento que las paredes no me juzgan, donde el silencio no grita mis pecados. Escucho la puerta principal, es Arnulfo. Sus pasos son firmes, predecibles. Siempre lo han sido. Entra en la cocina, deja su maletín de vendedor en la silla de siempre y me rodea la cintura con sus brazos. Apoya su barbilla en mi hombro, aspirando el aroma del pastel. Huele a gloria, Jacinta dice. Su voz es grave, cálida. Me da un beso en la mejilla, siempre perfecta. Eres la esposa y madre perfecta. Sonrío. Una sonrisa que he practicado durante 22 años frente al espejo, una curva en los labios que no llega a mis ojos. Él no lo nota, o quizás sí, y simplemente le gusta así. No sé qué haría sin tu devoción, mi amor, sin todo lo que has hecho por esta familia. Cada palabra es un clavo más en la cruz que cargo a cuestas. Devoción, sacrificio, lealtad. Son las palabras con las que ha tejido la red que me mantiene prisionera. Él cree que me halaga, que me reconoce, pero yo sé lo que realmente dice. Me recuerda mi deuda, una deuda impagable que contraje hace 21 años. Es para Eliseo, digo, mi voz apenas un susurro, tratando de desviar el peso de sus palabras. Ya sabes cómo le encanta. Claro que lo sé. Lo malcrías, dice con una risa suave, pero hay un filo en ella, como siempre. Harías cualquier cosa por tus hijos, y tiene razón, haría cualquier cosa. Ya lo hice, miro el pastel, es impecable. Cada línea de chocolate, cada fresa colocada con precisión milimétrica. La perfección se ha convertido en mi armadura y en mi penitencia. Si todo es perfecto en el exterior, quizás nadie note la podredumbre que siento por dentro. Si soy la esposa perfecta, la madre perfecta, la ama de casa perfecta, quizás pueda engañar a Dios, o al menos, engañarme a mí misma. Arnulfo se aleja para cambiarse. Lo oigo subir las escaleras, sus pasos resonando en la madera. Me quedo sola de nuevo con el silencio y el olor a azúcar. Miro mi reflejo en el cristal oscuro del horno. Veo a una mujer de 48 años, con algunas hebras de plata en el cabello oscuro, y líneas finas alrededor de los ojos. Un rostro cansado, un rostro que ha guardado un secreto durante 2 décadas. Paso el dedo por un poco de betún que ha quedado en el tazón y lo llevo a mi boca. Es dulce, reconfortante, pero en mi paladar siempre hay un regusto amargo. El sabor de la culpa, el sabor de aquella noche. A veces, en la quietud de la madrugada,
Cuando Arnulfo duerme a mi lado con una respiración tranquila, me pregunto cómo sería mi vida si esa noche nunca hubiera ocurrido. ¿Seguiría teniendo este anhelo constante de algo más, este vacío que ningún pastel puede llenar? ¿O mi amor por Arnulfo habría sido suficiente? Pero es una pregunta inútil. La noche ocurrió, y cada día de mi vida desde entonces ha sido un intento desesperado por enmendarla, por pagar un precio que parece no tener fin. Cada acto de servicio, cada comida preparada con esmero, cada camisa planchada a la perfección, no es un acto de amor, es un acto de contrición. Y mi esposo, el hombre al que engañé, lo sabe. Y usa esa devoción, mi devoción nacida de la culpa, como el cimiento sobre el que ha construido nuestra familia perfecta. Para entender mi prisión, tienen que entender la noche en que me sentencié a ella. Fue hace 21 años. Tenía 27 y llevaba 2 años casada con Arnulfo. 2 años de un silencio helado que se instalaba entre nosotros en cuanto cerrábamos la puerta de la habitación. De día, éramos la pareja joven y prometedora del pueblo. Él, un gerente de ventas en ascenso en una empresa de fertilizantes. Yo, la chica dulce que soñaba con poner una pastelería. Pero de noche, la fachada se caía. Arnulfo era un hombre consumido por su trabajo, por la necesidad de probar algo. Aunque nunca supe exactamente qué. Llegaba tarde, olía a estrés y a café rancio, y su conversación giraba en torno a metas de ventas y comisiones. Cuando intentaba hablarle de mis sueños, de los sabores que quería crear, de la pequeña tienda que había visto en la plaza, sus ojos se volvían vidriosos. Eso es muy bonito, Jacinta decía, con un tono condescendiente, pero son fantasías. La vida real es dura, hay que trabajar. Y luego venía la daga, siempre disfrazada de preocupación. Además, ¿no crees que deberíamos concentrarnos en lo importante? Llevamos 2 años casados. Mi madre ya empieza a preguntar, lo importante, tener hijos, cumplir con mi deber, esa era mi función, y según él, estaba fallando. Cada mes que pasaba sin un embarazo era un fracaso más en mi cuenta, una decepción más en sus ojos, me hacía sentir inadecuada, rota. La intimidad se convirtió en una tarea mecánica, desprovista de cualquier ternura, un intento desesperado por alcanzar una meta que parecía inalcanzable. Me sentía sola, profundamente sola. El único que parecía verme, que realmente me escuchaba, era Silvestre, el mejor amigo de Arnulfo, su compadre del alma. Eran inseparables desde niños, pero no podían ser más distintos. Si Arnulfo era pragmático y ambicioso, Silvestre era un soñador, era fotógrafo, aunque en el pueblo eso significaba tomar fotos de bodas y quinceañeras para sobrevivir. Tenía una sensibilidad, una calidez que Arnulfo había perdido, o quizás nunca tuvo. Cuando yo hablaba de mis pasteles, los ojos de Silvestre brillaban. Puedo saborearlos solo con oírte, Jacinta me decía. Serías la mejor pastelera de todo Puebla. Era un bálsamo para mi alma reseca. La noche de la feria del pueblo, todo explotó. Arnulfo y yo habíamos discutido antes de salir. Él había hecho un comentario hiriente sobre mi falta de resultados. Yo, por primera vez, le respondí con furia. Le grité que un hijo no era un bono de ventas, que un matrimonio era más que eso. Él me miró con un desprecio helado y me dijo, actúas como una niña. Madura de una vez. En la feria, me ignoró. Se fue con sus colegas a hablar de negocios, dejándome sola junto al puesto de tiro al blanco. Me sentí humillada, invisible. Y entonces apareció Silvestre. ¿Estás bien?, me preguntó, su voz llena de una genuina preocupación que me desarmó. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Ven, dijo, tomándome suavemente del brazo. Vamos a tomar algo. Y bebí. Bebí tequila como si fuera agua, tratando de ahogar la amargura, el dolor, la soledad. Silvestre no me juzgó, solo escuchó. Escuchó mis frustraciones, mis sueños rotos, mis lágrimas silenciosas. Por primera vez en meses, me sentí vista, me sentí humana. No recuerdo exactamente cómo terminamos alejándonos de la música y el bullicio.
Solo recuerdo el calor de su mano en la mía, la suavidad de su voz, diciéndome que yo merecía algo mejor. Y en un momento de debilidad absoluta, de una desesperación tan profunda que nubló todo mi juicio, lo besé, y él me devolvió el beso. Fue un error. Un error catastrófico impulsado por el alcohol y la tristeza. No fue un acto de amor, sino de desesperación. Sucedió solo una vez, en la parte trasera de su viejo coche, con el sonido lejano de la feria como banda sonora de mi traición. A la mañana siguiente, desperté en mi propia cama. Arnulfo roncaba a mi lado. La cruda era brutal, pero el dolor de cabeza no era nada comparado con el peso aplastante de la culpa. Me sentí sucia, despreciable. Me levanté, me duché como si pudiera lavar el pecado de mi piel y supe lo que tenía que hacer. Esa misma tarde, busqué a Silvestre. Fui a su pequeño estudio fotográfico encima de la farmacia. Silvestre, dije, sin poder mirarlo a los ojos, lo de anoche fue un error. Un terrible error. Nunca debió pasar. Él me miró. Su rostro era una máscara de dolor. Jacinta, yo, no lo interrumpí. No digas nada, por favor. Esto nunca más puede volver a pasar. Tenemos que olvidarlo. Júramelo, Silvestre. Júramelo por tu amistad con Arnulfo. Él tardó una eternidad en responder. Finalmente, asintió, derrotado. Te lo juro, Jacinta. 2 meses después, las náuseas matutinas comenzaron. La prueba de embarazo dio positivo, y mi penitencia comenzó. Decidí que ese hijo, o hija, sería el ancla que salvaría mi matrimonio. Enterraría mi secreto tan profundo que nadie, ni siquiera yo misma, podría encontrarlo. Y dedicaría el resto de mi vida a ser la esposa y madre perfecta para el hombre al que había traicionado de la peor manera posible. El nacimiento de los gemelos, Eliseo y Delfina, fue un milagro agridulce. Cuando los sostuve en mis brazos por primera vez, un amor tan feroz y abrumador me inundó que pensé que mi corazón estallaría. Eran perfectos, eran míos, y eran la prueba viviente de mi pecado. El miedo era mi sombra constante. ¿Y si alguien se daba cuenta? ¿Y si tenían los ojos de Silvestre? ¿Y si Arnulfo sumaba 2 más 2? Pero Arnulfo no sumó nada. Al contrario, la llegada de los niños lo transformó. O eso parecía. El hombre frío y distante desapareció, reemplazado por un padre devoto y un esposo atento. Me llenaba de pequeños regalos, me decía lo hermosa que era, lo orgulloso que estaba de la familia que habíamos formado. «Ves, mi amor», me dijo una noche, mientras acunaba a Delfina, «esto es lo que nos faltaba. Ahora todo es perfecto». Su repentina calidez no me tranquilizaba, me inquietaba. Era como si mi traición, de alguna manera perversa, le hubiera dado exactamente lo que quería, y en su amabilidad yo sentía el peso de mi deuda. Cada vez que él cambiaba un pañal, cada vez que me traía flores, era un recordatorio silencioso de mi falta. Él no necesitaba acusarme. Su bondad era la acusación más efectiva de todas. Mi sueño de la pastelería se desvaneció. ¿Cómo podía permitirme un placer tan egoísta, un sueño tan personal, cuando le debía todo a mi familia, al hombre al que había engañado? Así que vertí toda mi pasión, toda mi creatividad, en mi hogar. Me convertí en una experta en todo lo doméstico. Mis comidas eran legendarias en el círculo de amigos de Arnulfo. Mi casa estaba siempre impecable. Los disfraces de Halloween de los niños eran obras de arte. Hacía todo esto con una energía frenética, como si el movimiento constante pudiera evitar que mis pensamientos se detuvieran en aquella noche. Me convertí en la guardiana de la felicidad familiar. Si los niños estaban felices, si Arnulfo estaba feliz, entonces yo estaba cumpliendo mi condena. Me volví experta en leer su estado de ánimo, en anticipar sus necesidades. Me aseguraba de que su vida fuera un remanso de paz y orden. «Eres una santa, Jacinta», me decían mis amigas. «Arnulfo tiene tanta suerte». Yo solo sonreía y asentía, mientras por dentro el ácido de la culpa me corroía. Suerte, si ellas supieran. Y luego estaba Silvestre. Nuestra amistad,
antes tan fácil y natural, se convirtió en un campo minado. Él seguía siendo una presencia constante en nuestras vidas, el tío Silvestre, el padrino de Eliseo. Pero el aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas. Evitábamos el contacto visual. Nunca nos quedábamos solos. Si por casualidad nos encontrábamos en la cocina durante una fiesta, uno de nosotros inventaba una excusa para salir. Era una danza torpe y dolorosa que duró 20 años. A veces lo observaba jugar con mis hijos. Le enseñó a Eliseo sus primeros acordes en la guitarra. Consolaba a Delfina cuando se raspaba las rodillas, y en esos momentos veía en sus ojos una mezcla de amor y una tristeza tan profunda que me partía el alma. ¿Era el dolor de un hombre que había perdido a su mejor amigo por un secreto? ¿O era algo más? No me atrevía a preguntármelo. No quería saber la respuesta. Arnulfo parecía disfrutar de esta dinámica. A menudo elogiaba a Silvestre frente a mí. «Qué buen amigo es Silvestre, ¿verdad?», decía, con una sonrisa extraña. «Siempre aquí para nosotros, casi como si fuera de la familia». Sus palabras eran como pequeños alfileres, pinchando mi conciencia. Él no sabía nada, me repetía a mí misma, era imposible. Pero una parte de mí se preguntaba si su ignorancia era real o si, de alguna manera, él sabía y disfrutaba viéndome sufrir, viéndome caminar sobre la cuerda floja de nuestro secreto compartido con Silvestre. Así pasaron los años. Los niños crecieron, se convirtieron en adolescentes inteligentes y vibrantes. Mi vida se asentó en una rutina de amor maternal y penitencia silenciosa. Me convencí a mí misma de que este era mi destino. Había cometido un error terrible, y este era el precio. Una vida de servicio, una vida de vigilancia constante, una vida de gratitud hacia el hombre que, a pesar de todo, me había dado la familia que yo no merecía. Me había resignado a vivir para siempre en la sombra de mi culpa, sin saber que la sombra más oscura no era la mía, sino la que proyectaba el hombre que dormía a mi lado cada noche. Si la bondad controladora de Arnulfo era la pared de mi celda, las palabras de mi suegra, Benita, eran las grietas por las que se filtraba una luz incómoda. Benita era una mujer de campo, directa como una vara de nardo, sin filtros ni diplomacia. Nunca me quiso del todo. Veía mi amor por la repostería y mis libros como frivolidades. Para ella, una buena mujer era una mujer que daba herederos fuertes, hijos que llevaran el apellido y la sangre de la familia con orgullo. Desde que los gemelos nacieron, Benita los observaba con una intensidad de ave de rapiña. No era la mirada tierna de una abuela, era la mirada de un tasador examinando una joya en busca de defectos, y siempre encontraba algo que no le cuadraba. «Este niño es muy tuyo», Jacinta decía, pellizcando la mejilla de un Eliseo de 5 años. «Pura familia de tu lado. No le veo nada de los Hernández». Yo me reía, una risa nerviosa que se me atoraba en la garganta. «Ay, suegra, ¿qué cosas dice? Es la viva imagen de Arnulfo de bebé. ¿Tú crees?», respondía ella, entrecerrando los ojos. «Yo no lo recuerdo así. Arnulfo era más robusto, más nuestro. Este es diferente». Sus comentarios eran una tortura. Cada uno era un dardo envenenado que iba directo a mi pánico más profundo. Intentaba convencerme de que solo era una suegra difícil, una mujer mayor tratando de encontrar fallas en mí, pero sus palabras se quedaban flotando en el aire, cargadas de un peso que yo no podía ignorar. Arnulfo, curiosamente, siempre era mi defensor en estas situaciones. «Ya, mamá, por favor», intervenía, con un tono falsamente protector, «deja en paz a Jacinta. Los niños son hermosos y son nuestros. ¿Qué más importa?». Luego me rodeaba con el brazo y me daba un beso en la frente, una actuación para su madre que también era un mensaje para mí. «Yo te protejo, estás en deuda conmigo». El blanco favorito de Benita era la extraña similitud entre mi hijo y Silvestre, y no se lo guardaba. En una comida familiar, cuando Eliseo tenía unos 12 años,
y Silvestre le estaba enseñando a pescar en el pequeño río que pasaba cerca de la casa, Benita soltó la bomba. Míralos, dijo, a quien quisiera oírla, parecen padre e hijo. La misma forma de lanzar la caña, la misma concentración, es increíble. El tenedor se me cayó del plato, haciendo un ruido estridente. El silencio se apoderó de la mesa. Silvestre se quedó helado, con la mano a medio camino de su vaso. Arnulfo fue el primero en reaccionar. «Mamá», exclamó, con una furia que rara vez mostraba. «¿Qué diablos estás insinuando? Silvestre es mi mejor amigo, es el padrino de mi hijo. Por supuesto que pasan tiempo juntos. Es una falta de respeto terrible lo que acabas de decir». Benita no se inmutó. «Yo no estoy insinuando nada», hijo, dijo, masticando lentamente. «Yo solo digo lo que ven mis ojos. Y mis ojos ven a 2 gotas de agua». La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Después de eso, Arnulfo le prohibió a su madre volver a mencionar el tema, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda que Benita había plantado no era para los demás, era para mí. Cada vez que veía a Eliseo reír de la misma manera que Silvestre, o a Delfina inclinar la cabeza con el mismo gesto pensativo, sentía una punzada de terror. Me obsesioné con encontrar parecidos con Arnulfo. Buscaba fotos antiguas, comparaba la forma de las orejas, el arco de las cejas. «Sí, se parecen», me decía a mí misma en la soledad de mi habitación. «Claro que se parecen. Son sus hijos». Era una letanía desesperada para acallar los susurros de mi conciencia, los susurros que sonaban sospechosamente como la voz de mi suegra. Arnulfo, por su parte, parecía inmune a cualquier duda. Su fe en su paternidad era absoluta, casi desafiante. Se jactaba de la inteligencia de Delfina, de la habilidad de Eliseo en los deportes. «Son mis campeones», decía. Su certeza era tan sólida que a veces lograba calmar mis miedos. ¿Cómo podía él estar tan seguro si yo, la madre, vivía en un mar de incertidumbre? Quizás el amor de un padre era así, ciego e incondicional. O quizás, solo quizás, había algo más, algo que yo, en mi prisión de culpa, era incapaz de ver. El tiempo, a pesar de mis tormentas internas, siguió su curso. Los gemelos cumplieron 18, luego 19. Se graduaron de la preparatoria con honores y se fueron a la universidad en la ciudad de Puebla, a poco más de 1 hora de casa. La casa se sintió vacía, silenciosa, demasiado silenciosa. El silencio me daba tiempo para pensar, y pensar era peligroso. Para llenar el vacío, me volqué aún más en mi papel. Le preparaba a Arnulfo sus platillos favoritos, mantenía el jardín como una postal, y cada fin de semana les enviaba a mis hijos paquetes con comida casera, ropa limpia, y todo el amor que podía meter en una caja de cartón. Era mi forma de mantener el control, de seguir siendo la madre perfecta a distancia. La noche del 20º cumpleaños de Eliseo, estábamos a punto de cortar el pastel que le había horneado con tanto esmero cuando su llamada entró. No era él, era Delfina. Su voz era un hilo de pánico. «Mamá, es Eliseo». Mi corazón se detuvo. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué le pasó a tu hermano?» «Hubo un accidente», sollozó. «Íbamos en la moto de su amigo. Un coche no nos vio». El resto de sus palabras se convirtieron en un zumbido indistinguible. Accidente, Eliseo, hospital. Eran las únicas palabras que mi cerebro podía procesar. Arnulfo me quitó el teléfono de la mano. Su rostro se había vuelto una máscara pálida y tensa. Escuchó por unos segundos, asintiendo, haciendo preguntas cortas y precisas. «Estamos en camino», dijo finalmente, y colgó. No hubo tiempo para el pánico, no hubo tiempo para las lágrimas. Nos movimos como autómatas. Arnulfo tomó las llaves del coche, yo agarré mi bolso, metiendo la cartera y el teléfono sin siquiera mirar. El viaje a Puebla fue el más largo de mi vida. El silencio en el coche era denso, pesado, yo rezaba. Rezos desesperados, incoherentes, negociaciones con un Dios al que sentía que había ofendido durante 20 años. «Por favor, sálvalo», le rogaba. «Te prometo que seré mejor.
Te prometo lo que sea. Pero por favor, no me lo quites, no a él. Arnulfo conducía con una concentración feroz, sus nudillos blancos sobre el volante. No dijo una palabra en todo el camino. Su silencio no era reconfortante, era un abismo. Llegamos al hospital y encontramos a Delfina en la sala de espera. Estaba pálida, con la ropa rasgada y un corte en la frente, pero entera. Se lanzó a mis brazos, temblando. Fue mi culpa, mamá. Yo le dije que fuéramos por esa calle. No, mi amor, no. No es culpa de nadie, la consolé, aunque yo misma estaba buscando a quién culpar, al conductor, al destino, a mí misma. Un médico salió a hablar con nosotros. Su rostro era serio, profesional. Su hijo está estable, pero la situación es delicada, nos informó. Ha sufrido un traumatismo abdominal severo y tiene una hemorragia interna. Ha perdido mucha sangre. ¿Va a estar bien?, preguntó Arnulfo, su voz ronca. Necesita una cirugía de emergencia para detener la hemorragia y necesita transfusiones de sangre, muchas. Y ahí es donde tenemos un problema. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué problema?, pregunté. Su hijo tiene un tipo de sangre muy poco común. Es O negativo, pero con un anticuerpo particular que lo hace incompatible con la mayoría de los donantes O negativo. No tenemos reservas de este subtipo en nuestro banco de sangre. Es extremadamente raro. La habitación empezó a dar vueltas. Raro, diferente. Las palabras de mi suegra resonaron en mi cabeza como una sentencia. No le veo nada de los Hernández. Este es diferente. El pasado, ese fantasma que había intentado enterrar durante 20 años, acababa de llamar a mi puerta, y esta vez no venía a susurrar, venía a gritar. La sala de espera del hospital se convirtió en nuestro purgatorio. El olor a antiséptico, el pitido monótono de las máquinas, el murmullo de las conversaciones ansiosas, todo se mezclaba en una cacofonía de angustia. El tiempo se estiró, cada segundo era una tortura. Delfina, después de ser atendida por sus heridas menores, se acurrucó a mi lado, su cuerpo temblaba intermitentemente. Arnulfo caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado. El médico, un hombre joven llamado Dr. Ramírez, regresó con una carpeta en la mano. La única esperanza ahora mismo es una donación directa de un familiar compatible. La compatibilidad es más probable entre padres e hijos. Necesitamos analizar su sangre de inmediato. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de terror y una retorcida esperanza. Si mi sangre era compatible, sería una señal de que, a pesar de todo, él era mi hijo, y quizás, solo quizás, el universo me estaba dando una oportunidad de redimirme. Yo primero, dije, levantándome. Una enfermera me llevó a un pequeño cubículo, me limpió el brazo con alcohol y deslizó la aguja en mi vena. La pequeña molestia fue un alivio bienvenido, un dolor físico que distraía del torbellino emocional que me consumía. Mientras la sangre llenaba el tubo, recé de nuevo. Por favor, que sea yo. Por favor, que mi sangre le sirva. La espera por los resultados fue una eternidad contenida en 45 minutos. Dr. Ramírez regresó, y su expresión no era la que yo esperaba. Lo siento, señora, dijo con gentileza. Usted no es compatible. Su tipo de sangre es A positivo. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era solo la decepción de no poder ayudar a mi hijo, era algo más profundo. Era como si mi propio cuerpo me estuviera confirmando mi fracaso como madre, mi indignidad. Si ni siquiera mi sangre era buena para él, ¿qué clase de madre era yo? Todos los ojos se volvieron hacia Arnulfo. Él era la siguiente esperanza, la única esperanza. Señor Hernández, es su turno, dijo la enfermera. Arnulfo se quedó paralizado. Su rostro, que había estado pálido, adquirió un tono verdoso. Yo, no puedo, murmuró. ¿Cómo que no puedes?, le espeté, mi miedo convirtiéndose en incredulidad. Arnulfo, por el amor de Dios. Les tengo pánico a las agujas, dijo, su voz era apenas audible. Siempre lo he tenido, me desmayo. Lo miré fijamente. ¿Pánico a las agujas?
Este hombre, mi esposo, el gerente de ventas, que se enfrentaba a juntas directivas y clientes difíciles, ¿tenía miedo de un pequeño pinchazo? He visto cómo lo vacunaban contra la influenza cada año sin pestañear. He estado con él en el dentista. Era la excusa más patética y cobarde que había oído en mi vida. La vida de tu hijo, nuestro hijo, está en juego, Arnulfo, dije, mi voz temblando de una furia que empezaba a nacer. Y tú te preocupas por un pinchazo. Deja de ser un niño y ve a ese maldito cuarto. Mi arrebato sorprendió a todos, incluyéndome a mí. Delfina me miró con los ojos muy abiertos. Doctor Ramírez y la enfermera intercambiaron una mirada incómoda. Arnulfo, avergonzado, finalmente se levantó y siguió a la enfermera como un condenado a muerte. La espera por sus resultados fue aún más tensa. Delfina me tomó la mano. Tranquila, mamá, papá lo logrará. Él es fuerte. Quería creerle, desesperadamente quería creer que el hombre que yo conocía, el padre de mis hijos, aparecería y salvaría el día, pero la imagen de su rostro pálido, de su excusa infantil, había plantado una nueva semilla en mi mente. No era solo miedo lo que había visto en sus ojos, era terror, un terror que no tenía nada que ver con las agujas. Era el terror de alguien que está a punto de ser descubierto. Doctor Ramírez regresó, y esta vez su rostro no mostraba compasión, sino una profunda perplejidad. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. Señora Hernández, esto es, inusual comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Señor Hernández, su tipo de sangre es AB positivo. Me quedé en blanco por un segundo. No soy una experta en genética, pero algo en la forma en que el médico lo dijo me heló la sangre. ¿Y eso qué significa?, preguntó Arnulfo, con un hilo de voz. Significa que usted tampoco es compatible, pero es más que eso. Genéticamente, es imposible que un padre con tipo de sangre AB y una madre con tipo A tengan un hijo con tipo O. Las leyes de la herencia mendeliana simplemente no lo permiten. El silencio que siguió fue tan pesado que sentí que me aplastaba. Delfina nos miró, confundida. ¿Qué está diciendo, doctor? ¿Está diciendo que papá no es su padre? No estoy diciendo eso, se apresuró a corregir el médico, dándose cuenta de la enormidad de su implicación. Pueden ocurrir anomalías genéticas muy raras, mutaciones, o quizás hubo un error en los registros del hospital cuando nació. Pero estadísticamente, lo que veo aquí es una imposibilidad. Arnulfo se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. No dijo nada, no lo negó. No gritó que el médico estaba loco o que los resultados estaban equivocados. Simplemente se derrumbó en un silencio que era más elocuente que cualquier confesión. Mi mente era un torbellino. Imposible, mutaciones, error en el hospital. Trataba de aferrarme a esas explicaciones lógicas, a cualquier cosa que no fuera la monstruosa verdad que luchaba por salir a la superficie, la verdad que había vivido conmigo durante 20 años. Eliseo no es hijo de Arnulfo, y si Eliseo no era su hijo, entonces Delfina tampoco. Mis hijos eran de Silvestre. La realización me golpeó con la fuerza de un tren. La habitación se desvaneció. Los sonidos se ahogaron. Todo lo que podía ver era el rostro de Arnulfo, oculto entre sus manos. Y por primera vez, no vi a mi esposo, el hombre que me había perdonado. Vi a un mentiroso. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo no saberlo? ¿Un hombre vive 20 años con sus hijos y nunca sospecha? ¿Nunca nota la falta de parecido que hasta su madre, con sus ojos de lince, había señalado una y otra vez? Las palabras de Benita volvieron a mí, no como susurros, sino como gritos ensordecedores. Parecen padre e hijo, 2 gotas de agua. Mi mirada se encontró con la de Delfina. En sus ojos, vi el mismo torbellino de confusión y miedo que sentía en mi interior. Estaba perdiendo a su hermano, y ahora parecía que también estaba perdiendo a su padre. La misma estructura de su realidad se estaba desmoronando. Tenemos que encontrar sangre, dije.
mi voz sonando extraña, lejana, como si perteneciera a otra persona. Eso es lo único que importa ahora. Necesitaba aferrarme a algo práctico, a una tarea, para no ahogarme en el océano de implicaciones que amenazaba con tragarme. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Silvestre. Acabo de enterarme de lo de Eliseo. Voy para allá. ¿Necesitan algo? Leí el mensaje en voz alta, sin pensar. Arnulfo levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos estaban rojos, inyectados en sangre. Y en ellos vi una emoción que me confundió aún más. No era solo miedo, era resignación. Como si supiera que el juego, el largo y cruel juego que había estado jugando, estaba a punto de terminar. La última pieza del rompecabezas estaba en camino al hospital, y con ella la verdad final. Silvestre llegó media hora después, con el rostro desencajado por la preocupación. No parecía el hombre que había evitado mi mirada durante 20 años. Parecía un padre aterrorizado. Ignoró a Arnulfo y vino directamente hacia mí. Jacinta, ¿cómo está? ¿Qué dicen los médicos? Su voz era urgente, genuina. Antes de que pudiera responder, Arnulfo se interpuso. Está delicado, dijo, con una voz extrañamente formal. Necesita sangre. Un tipo raro. No somos compatibles. Silvestre nos miró a ambos, luego a Delfina, que estaba llorando en silencio. Su mirada se detuvo en mí por un instante, y en ese breve segundo sentí como si viera directamente a través de 20 años de mentiras y evasivas. Yo quiero hacerme la prueba, dijo, dirigiéndose al doctor Ramírez, que acababa de entrar de nuevo en la sala de espera. Señor, comenzó el médico. Usted no es un familiar directo. La probabilidad es casi nula. Es el mejor amigo de mi padre, intervino Delfina, con una fuerza sorprendente. Es nuestro padrino, es como de la familia. Por favor, doctor. El médico dudó, pero la desesperación en los ojos de mi hija lo convenció. Está bien. No perdemos nada. Venga conmigo, por favor. Mientras Silvestre se alejaba con la enfermera, un silencio incómodo y pesado se instaló de nuevo entre Arnulfo y yo. Él no se atrevía a mirarme. Se frotaba las manos, miraba al suelo, a las paredes, a cualquier lugar excepto a mi rostro. Sabía que yo sabía, o al menos que sospechaba la verdad más terrible. Y él sabía que yo sabía que él sabía. Era un laberinto de espejos de conocimiento y engaño, y estábamos atrapados en él. La espera por los resultados de Silvestre fue diferente. No había esperanza nerviosa, solo una certeza fría y pavorosa. Yo ya no me preguntaba y sí, solo me preguntaba cómo iba a enfrentar la confirmación de lo que mi corazón ya gritaba. Cuando el doctor Ramírez regresó, su rostro ya no era de perplejidad, era de asombro absoluto. No me lo van a creer, dijo mirando directamente a Silvestre, que acababa de regresar. Es compatible. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala de espera. Delfina se lanzó a abrazar a Silvestre, llorando de gratitud. Gracias, tío, gracias. Salvaste a mi hermano. Arnulfo se acercó y le dio una palmada en la espalda, un gesto torpe y vacío. Gracias, compadre. Te debemos la vida. Pero el doctor no había terminado. No es solo compatible, señor Hernández, dijo, mirando a Arnulfo, es una compatibilidad perfecta. Todos los marcadores coinciden. Como le dije antes, esto es algo que solo vemos entre padres e hijos biológicos. La bomba había estallado. Ya no había susurros ni insinuaciones. Era una declaración científica, fría e irrefutable, hecha frente a todos. Delfina se apartó de Silvestre, su rostro pasando de la gratitud a la confusión más absoluta. Arnulfo retrocedió un paso, como si hubiera sido golpeado físicamente. Silvestre se quedó paralizado, su rostro pálido como el de un fantasma, y yo sentí una calma extraña y aterradora. La incertidumbre que me había atormentado durante 20 años había desaparecido. El monstruo que vivía en las sombras de mi mente finalmente había salido a la luz. Era feo, era grotesco, pero al menos ahora tenía un rostro, tenía un nombre.
y estaba de pie, justo frente a mí. Llévenselo, le dije al médico, mi voz firme, clara. Salven a mi hijo. Silvestre fue conducido por la enfermera, sin atreverse a mirarme. Se fue a cumplir el único acto paternal que se le había permitido en 20 años. Dar su sangre para salvar al hijo que nunca pudo reconocer como suyo. Con Eliseo finalmente recibiendo la sangre que necesitaba y en camino al quirófano, la crisis inmediata había pasado, pero una crisis mucho más profunda acababa de comenzar. Dejé a Delfina con una amiga suya, que había venido a apoyarla, y fui a buscar a Arnulfo. Lo encontré donde sabía que estaría. En la pequeña y austera capilla del hospital, arrodillado frente a un crucifijo, no rezando, sino escondiéndose. La luz tenue filtrada por un pequeño vitral bañaba la habitación en tonos azules y rojos, haciendo que su figura pareciera aún más patética. Me paré detrás de él. El sonido de mis pasos sobre las baldosas de piedra resonó en el silencio. Él no se giró, pero supe que sintió mi presencia. Sus hombros se tensaron. Durante 20 años, había ensayado esta conversación en mi cabeza miles de veces. Una confesión llena de lágrimas, de súplicas de perdón. Una escena dramática en la que yo me arrojaba a sus pies, aceptando cualquier castigo que él considerara justo. Pero ahora, parada allí, en la fría capilla, todo ese guión se sentía absurdo. La culpa seguía ahí, un hábito viejo y conocido, pero debajo de ella, una nueva emoción estaba naciendo, la ira. Arnulfo, dije, y mi voz no tembló. Él se levantó lentamente y se giró para enfrentarme. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos. Parecía un hombre derrotado. Jacinta, yo no lo interrumpí. Ahora no. Ahora es mi turno de hablar. Respiré hondo. El aire olía a cera vieja e incienso. Tengo que decirte algo. Algo que debí haberte dicho hace 20 años. Mi corazón latía con fuerza. Un tambor, anunciando la ejecución de la vida que conocía. La noche de la feria del pueblo, yo te fui infiel, Arnulfo. Me acosté con Silvestre. Las palabras salieron, crudas y feas. Las dejé flotando en el aire entre nosotros. Y Eliseo, y por lo tanto Delfina. Sé que son sus hijos. Esperé la explosión, los gritos, las acusaciones. Esperé que el hombre al que había traicionado me destrozara con su dolor y su furia. Esperé que se derrumbara el castillo de naipes que era nuestro matrimonio, pero no hubo nada de eso. Arnulfo me miró, y en sus ojos no había sorpresa, no había dolor, solo un cansancio infinito y una calma espeluznante. Lo sé, dijo. Su voz era plana, sin emoción. Siempre lo he sabido. El mundo se detuvo. Las manecillas del reloj de la pared parecieron congelarse. El sonido de mi propia respiración se ahogó en mis oídos. ¿Qué? Logré articular. Que lo sé, Jacinta. Lo supe desde el principio. Me tambaleé, apoyándome en el respaldo de una de las bancas de madera. Mi mente se negaba a procesar sus palabras. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste saberlo? Una sonrisa torcida, amarga, se dibujó en sus labios. Porque no pueden ser míos. Es imposible. ¿Por qué? Pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Se pasó una mano por el cabello, un gesto de agotamiento, como si estuviera cansado de sostener una máscara durante demasiado tiempo. Porque soy estéril, Jacinta. La palabra cayó en el silencio de la capilla como una piedra en un pozo sin fondo. Estéril. Un médico me lo diagnosticó 6 meses antes de que nos casáramos. Un conteo de esperma de 0, absoluto, irreversible. Nunca podría tener hijos. Sentí que el aire me faltaba. Me senté en la banca, mis piernas se negaban a sostenerme. Pero tú nunca me dijiste nada. ¿Y qué querías que te dijera? Su voz se elevó por primera vez, teñida de una vieja y resentida amargura. ¿Que el hombre con el que te ibas a casar era un hombre a medias? ¿Un cascarón vacío que nunca podría darte la familia que tanto querías? Me habrías dejado, no susurré, aunque no estaba segura de si era verdad. Sí, casi gritó. O te habrías quedado por lástima, y yo no quería tu lástima.
quería tu amor, quería una vida normal, una esposa, hijos, una casa, la imagen perfecta. Así que, me mentiste. Me callé, corrigió él, y esperé. Sabía que nuestro matrimonio se estaba desmoronando. Sabía que estabas sola, infeliz. Y sabía de Silvestre, sabía cómo te miraba. Solo era cuestión de tiempo. La monstruosidad de su confesión comenzó a desplegarse ante mí. No había sido un simple espectador de mi traición. Había sido el arquitecto. Me quedé mirándolo, tratando de comprender la magnitud de lo que acababa de revelar. Cada pieza de mi vida de los últimos 20 años comenzó a reconfigurarse, a encajar en un rompecabezas nuevo y grotesco. Esperaste, repetí. Mi voz era un susurro ahogado. ¿Estabas esperando a que yo te fuera infiel? Estaba esperando una solución, dijo él, con una lógica fría y retorcida que me revolvió el estómago. Y tú me la diste. La noche de la feria, cuando llegaste a casa tarde, oliendo a alcohol y a culpa, lo supe. Y cuando 2 meses después me dijiste que estabas embarazada, fue como si Dios me hubiera respondido. Dios. Se atrevía a mencionar a Dios en medio de esta blasfemia. ¿Por qué, Arnulfo? Le pregunté, la ira comenzando a burbujear a través del shock. ¿Por qué hacerme pasar por esto? ¿Por qué no simplemente decírmelo? Podríamos haber adoptado. Podríamos haber buscado otras opciones. Se rió. Una risa seca, sin alegría. ¿Adoptar? ¿Criar al hijo de un extraño? No, Jacinta. Yo quería a mis hijos. Hijos que crecieran en esta casa, que llevaran mi apellido, hijos que al menos tuvieran tu sangre. Silvestre, él fue solo el donante, un donante involuntario que nos dio lo que necesitábamos. La forma en que lo dijo, donante, como si Silvestre fuera un mero instrumento, un objeto, me dio náuseas. ¿Y mi culpa? Pregunté, mi voz temblando. ¿Los 20 años que he vivido sintiéndome como la peor de las escorias? ¿Los 20 años que he pasado tratando de compensarte por algo que tú ya sabías? Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez vi la verdad desnuda en ellos. No había amor, no había perdón, solo había un frío y calculador control. Tu culpa fue el pegamento que mantuvo unida a esta familia. Jacinta dijo, su voz era suave, casi pedagógica. Fue el precio de nuestro secreto. Tu culpa te convirtió en la esposa que siempre quise, una esposa devota, agradecida, que nunca se quejaba, una esposa que nunca me dejaría, porque siempre se sentiría en deuda conmigo. La verdad me golpeó con la fuerza de un golpe físico. El aire salió de mis pulmones. No era su perdón lo que me había mantenido a su lado. Era su manipulación. No era mi amor por él lo que me había hecho una esposa perfecta. Era la jaula de culpa que él había construido meticulosamente a mi alrededor. Mi penitencia no había sido una forma de redención. Había sido mi sentencia, y él había sido mi carcelero. ¿Y por qué me lo dices ahora? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque el juego se acabó, ¿no es así?, dijo, encogiéndose de hombros, un gesto de falsa indiferencia que no ocultaba el pánico en sus ojos. El puto médico y su genética. Se acabó el secreto. Ya no tiene sentido seguir fingiendo. Así que no era una confesión nacida del remordimiento, era simplemente el reconocimiento de una derrota. Su arma, mi culpa, acababa de serle arrebatada de las manos, y ahora estaba desarmado. Me levanté, mis piernas temblaban, pero me obligué a mantenerme erguida. Lo miré, y ya no veía al hombre que amé, ni al hombre que traicioné, ni al hombre que me perdonó. Veía a un monstruo cobarde que había preferido torturar a su esposa durante 20 años antes que enfrentar su propia fragilidad. Un hombre que había sacrificado mi paz mental, la verdad de la vida de mis hijos y la amistad de su mejor amigo, todo para mantener intacta su frágil masculinidad. Has construido nuestra vida entera sobre una mentira, le dije. Mi voz era un témpano de hielo. Nuestra vida ha sido buena. Jacinta intentó argumentar. Hemos sido felices. No lo corregí. Tú has estado cómodo. Yo he estado en el infierno. La capilla,
que momentos antes parecía un refugio, ahora se sentía como la escena de un crimen. Y la víctima era yo, mi vida entera. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, le pregunté, mi voz subiendo de volumen, resonando contra los muros de piedra. No se trata solo de la mentira, se trata de cada día, cada maldito día de los últimos 20 años. Comencé a caminar por el pasillo central, las imágenes de mi vida desfilando ante mis ojos como una película de terror. Cada vez que me traías flores, después de una pequeña discusión, no era una disculpa, era un recordatorio. Un te perdono, así que compórtate. Cada vez que elogiabas mi comida frente a nuestros amigos, no era un cumplido. Era una forma de exhibir a tu esposa perfecta, la que tanto te debía. Cada vez que decías nuestros hijos, sabías que no eran tuyos. Cada abrazo, cada beso de buenas noches que les dabas, era parte de tu actuación. ¿Alguna vez sentiste algo real por ellos, Arnulfo, o solo eran accesorios en tu teatro de la vida perfecta? Él intentó hablar, pero yo no se lo permití. La rabia, contenida durante 2 décadas, finalmente había encontrado una vía de escape. Y Silvestre, Dios mío Silvestre, lo has mantenido cerca todo este tiempo. Tu mejor amigo, ¿disfrutabas viéndolo? ¿Disfrutabas viendo la tortura en sus ojos cada vez que miraba a sus propios hijos y tenía que llamarlos sobrinos? ¿Disfrutabas el poder que tenías sobre ambos, el titiritero manejando los hilos de tu pequeño y enfermo espectáculo? Me detuve frente a él, mi rostro a centímetros del suyo. Me robaste mis sueños y sé, ¿recuerdas mi pastelería? La abandoné por ti, porque me sentía tan culpable, tan indigna de tener algo para mí, que decidí que mi único propósito en la vida era servirte. Y tú lo permitiste, lo alentaste, porque una esposa con sus propios sueños es una esposa con su propia independencia. Y tú no querías eso, ¿verdad? Querías a alguien que dependiera de ti, que viviera para ti. La máscara de calma de Arnulfo finalmente se rompió, el pánico se apoderó de su rostro. No es así, Jacinta, yo te amo. Todo lo que hice fue para no perderte. No te atrevas a llamar a esto amor, grité, mi voz finalmente quebrándose en un sollozo de pura furia. El amor no encarcela, el amor no manipula, el amor no construye su felicidad sobre la agonía de otra persona. Lo que tú sientes no es amor, es egoísmo, es cobardía, es crueldad. Me di cuenta de la verdad más profunda y dolorosa de todas. Mi error, mi única noche de debilidad, palidecía en comparación con su pecado. Mi pecado fue un acto impulsivo de soledad y desesperación. El suyo fue un acto de malicia calculado, deliberado y sostenido durante 20 años. Él no solo me había mentido, me había despojado de mi albedrío, de mi derecho a tomar decisiones informadas sobre mi propia vida, mi cuerpo, mis hijos. Me había convertido en una incubadora y en una prisionera sin que yo lo supiera. Nuestra vida no ha sido una mentira que construimos juntos, le dije. Mi voz ahora era apenas un susurro, pero cargada con todo el peso de mi recién descubierta verdad. Ha sido una mentira que tú construiste a mi costa. Yo no era tu cómplice, yo era tu víctima. El silencio volvió a caer sobre nosotros. Pero esta vez era diferente, ya no era el silencio de los secretos, era el silencio del final. El silencio que viene después de que todo se ha dicho, y no queda nada más que ruinas. Miré el crucifijo en la pared. Durante 20 años, le había rezado pidiendo perdón por mi pecado. Ahora me daba cuenta de que le había estado rezando al pecador equivocado. Salí de la capilla y dejé a Arnulfo allí, solo con los escombros de su engaño. Al cerrar la pesada puerta de madera, sentí como si estuviera cerrando la puerta de una tumba, la tumba donde había enterrado a la verdadera Jacinta durante 20 años. Al caminar por el pasillo del hospital, sentí algo que no había experimentado en décadas: ligereza. La carga aplastante de la culpa, esa compañera constante que me encorvaba los hombros y me apretaba el pecho, se había ido. Se había disuelto en el aire viciado de esa capilla, transferida a su legítimo dueño. No sentí alegría, no sentí alivio. Solo un vacío inmenso,
un vacío donde antes había una montaña de autorrecriminación. Y en ese vacío, por primera vez, había espacio para respirar. Mi primer instinto fue correr hacia mis hijos, abrazarlos y no soltarlos nunca. Pero me detuve. No podía ir con ellos todavía. No con esta furia cruda y esta verdad devastadora a flor de piel. Necesitaba enfrentarme a la otra pieza de este rompecabezas. Encontré a Silvestre en la cafetería del hospital, revolviendo un café que no estaba bebiendo. Se veía 10 años más viejo que hacía unas horas. Cuando me acerqué, se puso de pie de un salto, derramando el café sobre la mesa. Jacinta, comenzó. Su voz era un ruego. Siéntate, Silvestre, le ordené, y mi tono no dejaba lugar a la discusión. Me senté frente a él, la gente a nuestro alrededor charlaba y reía, ajena al drama que se estaba desarrollando en nuestra pequeña mesa. Hablé con Arnulfo, dije, sin rodeos. Él asintió, tragando saliva. Me lo contó todo. No le pregunté por qué. Ya sabía por qué. Vi la respuesta en la forma en que siempre me había mirado, en la forma en que jugaba con mis hijos. ¿Lo amas?, me preguntó de repente. Su voz era apenas un susurro. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿A quién? ¿A Arnulfo? No, a mí. ¿Alguna vez sentiste algo por mí? Lo miré, y por primera vez, no vi al amigo de mi esposo, ni al padre biológico de mis hijos. Vi a un hombre que también había estado viviendo una mentira. Esa noche, Silvestre, le dije con honestidad, no sentía nada más que soledad y dolor, y tú estabas allí. Fuiste amable. Y yo usé tu amabilidad para aliviar mi sufrimiento. Fue egoísta y estuvo mal, y lo siento. Él asintió, como si esperara esa respuesta. ¿Y por qué lo hiciste?, le pregunté. ¿Por qué aceptaste su pacto? Porque te amo, Jacinta dijo, y las palabras sonaron a una confesión largamente reprimida. Siempre te he amado, desde antes de que te casaras con él, y Arnulfo lo sabía. Me dijo que era la única manera de que fueras feliz, que necesitabas una familia, hijos. Me dijo que si te decía la verdad sobre su esterilidad, te destruiría. Me convenció de que nuestro silencio era un acto de amor hacia ti. No fue amor, Silvestre, fue cobardía, la de él y la tuya. Lo sé, admitió, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Lo sé ahora. He vivido cada día de los últimos 20 años arrepintiéndome, viéndote criar a mis hijos, amándolos desde lejos. Ha sido mi propio infierno. Bien dije, mi voz era fría, porque ahora empieza el de verdad. Me levanté. Salvaste la vida de Eliseo hoy, y por eso, una parte de mí siempre te estará agradecida. Pero también me ayudaste a construir mi propia prisión. Por eso, nunca podré perdonarte. Aléjate de nosotros, Silvestre. Aléjate de mí y de mis hijos. Dales tiempo, dales espacio. Quizás algún día, ellos decidan si quieren conocer al hombre cuya sangre corre por sus venas, pero esa será su decisión, no la tuya ni la mía. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo allí, solo con su café derramado y 20 años de amor no correspondido y malas decisiones. Al salir de la cafetería, sentí que la última cadena se rompía. Había confrontado a mis 2 carceleros, y ahora por fin era libre. La conversación con Silvestre me había dejado un sabor aún más amargo en la boca. La traición de Arnulfo era la de un enemigo que se había disfrazado de amante, pero la de Silvestre era diferente, más compleja y, en cierto modo, más triste. Era la traición de un hombre débil que había confundido el amor con la posesión secreta. Me senté en el coche en el estacionamiento del hospital, con el motor apagado, tratando de procesar sus palabras. Me convenció de que nuestro silencio era un acto de amor hacia ti. ¿Amor? ¿Llamaba amor a verme vivir cada día bajo una nube de culpa que él sabía que era inmerecida? ¿Llamaba amor a ver a sus propios hijos llamar papá a otro hombre, mientras él se contentaba con el papel secundario de tío? No, no era amor. Era una forma de egoísmo disfrazado de sacrificio.
Al guardar el secreto, Silvestre se había asegurado un lugar en nuestras vidas. Se había garantizado el acceso a sus hijos, la capacidad de verlos crecer, aunque fuera desde la barrera. Si hubiera sido un hombre de verdad, si realmente me hubiera amado, habría rechazado el pacto de Arnulfo. Me habría enfrentado a mí, me habría contado la verdad sobre Arnulfo, y me habría dado la opción de elegir. Pero no lo hizo. Eligió el camino fácil, el camino del silencio, y al hacerlo, se convirtió en cómplice de mi tortura. Se sentó en mi mesa, comió mi comida, celebró los cumpleaños de sus hijos, todo mientras yo me consumía en una culpa que él podría haber disipado con una sola conversación. Recordé todas las veces que había sentido su mirada sobre mí en las reuniones familiares. Yo siempre había interpretado esa mirada como la de un hombre que compartía un secreto vergonzoso conmigo. Ahora me daba cuenta de que era mucho más que eso. Era la mirada de un propietario secreto, la mirada de un hombre que sabía algo sobre mí, sobre mis hijos, que ni yo misma sabía. Había una arrogancia en su silencio, una presunción de que él sabía lo que era mejor para mí. Y los niños, Dios mío, los niños, ¿cómo afectaría esta verdad a su relación con el hombre que siempre habían adorado? El tío Silvestre era el tío divertido, el que los llevaba de campamento, el que les regalaba sus primeros instrumentos musicales. Arnulfo era el padre proveedor, el que establecía las reglas, pero Silvestre era el confidente, el amigo. Descubrir que esa relación se basaba en una mentira tan fundamental sería devastador para ellos. La rabia que sentía hacia Arnulfo era clara, afilada, era la rabia hacia un villano, pero la que sentía hacia Silvestre era más confusa. Estaba mezclada con lástima, lástima por un hombre que había renunciado a su propia felicidad, a su derecho a ser padre, por un amor no correspondido y una lealtad mal entendida. Un hombre que había elegido ser un fantasma en la vida de su propia familia. Pero la lástima no borraba el daño. Su silencio no había sido un escudo para protegerme, como él quería creer. Había sido parte del arma que Arnulfo usó contra mí. Sin el silencio de Silvestre, la mentira de Arnulfo no podría haber sobrevivido ni un solo día. Encendí el motor del coche. El sonido rompió el silencio del estacionamiento subterráneo. Ya no había espacio en mi corazón para la lástima, solo había espacio para la verdad, y la verdad era que había estado rodeada de mentirosos. Hombres débiles que habían usado mi cuerpo, mi culpa y mi amor para sus propios fines egoístas. Puse el coche en marcha. No iba a volver a la sala de espera, no iba a volver a la casa que había compartido con Arnulfo. Iba a un lugar que había olvidado que existía, un lugar que era solo mío, un lugar donde podría empezar a pensar en qué hacer con las ruinas de mi vida, porque ahora que la prisión había caído, necesitaba decidir qué iba a construir en su lugar, y sabía que por primera vez en 20 años lo construiría para mí. En lugar de tomar la carretera de vuelta a casa, giré hacia el centro histórico de Puebla. Conduje por las calles adoquinadas, pasando por las fachadas de Talavera y los balcones de hierro forjado. Había una parte de la ciudad que había evitado durante casi 2 décadas, un pequeño rincón que albergaba el fantasma de la mujer que yo podría haber sido. Aparqué frente a un edificio antiguo, con la pintura descascarillada y un letrero de se vende que parecía haber estado allí desde siempre. Era un local pequeño, con un gran ventanal que daba a la calle. 22 años atrás, recién casada y llena de ilusiones, lo había comprado con mis ahorros. Iba a ser el Corazón de Azúcar, mi pastelería. Tenía los planos dibujados, el menú diseñado en mi cabeza. El aroma del pan recién horneado casi podía olerlo. Pero entonces vino la infertilidad, la crisis matrimonial, la noche con Silvestre y el embarazo. Y el Corazón de Azúcar se convirtió en un sacrificio más en el altar de mi culpa. Pagué los impuestos religiosamente cada año, pero nunca tuve el valor de volver. Venderlo habría sido como admitir la derrota final de mis sueños. Mantenerlo era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Busqué en el fondo de mi bolso, entre recibos viejos y pañuelos de papel,
hasta que mis dedos encontraron un llavero polvoriento con una única llave oxidada. Con el corazón latiéndome en la garganta, me acerqué a la puerta y metí la llave en la cerradura. Giró con un chirrido de protesta, como si despertara de un largo sueño. Empujé la puerta y entré. El aire era denso, olía a polvo, a madera vieja y a tiempo detenido. Una fina capa de suciedad cubría el suelo de baldosas y las paredes desnudas. Telarañas colgaban de las esquinas como candelabros fantasmales. Pero a través de la mugre, pude verlo. Pude ver el mostrador de madera donde exhibiría mis conchas y mis polvororones. Pude ver las pequeñas mesas donde la gente se sentaría a tomar café. Pude ver el espacio, en la parte de atrás, donde estaría mi horno, el corazón latiente de mi pequeño mundo. Me quedé en medio del local vacío y por primera vez desde que salí del hospital, lloré. No eran lágrimas de rabia ni de dolor, eran lágrimas de duelo. Lloré por la chica de 26 años que había estado tan llena de vida y de sueños. Lloré por los 20 años que había pasado horneando por penitencia en lugar de por pasión. Lloré por el tiempo perdido, por las oportunidades sacrificadas en el altar de una mentira que ni siquiera era mía. Cuando las lágrimas cesaron, una nueva sensación se apoderó de mí. Era una sensación que casi había olvidado, la emoción de una página en blanco. Este lugar, este cascarón polvoriento, no era una tumba, era una cuna, era el lugar donde la nueva Jacinta podía nacer. Saqué mi teléfono y busqué el número de un contratista que conocía. Luego, llamé a un servicio de limpieza. No sabía exactamente cómo lo haría, ni de dónde sacaría el dinero, pero en ese momento no importaba. Lo que importaba era la decisión, el primer paso. Mientras estaba allí, haciendo planes, imaginando colores para las paredes y el diseño del logotipo, me di cuenta de algo fundamental. Arnulfo me había robado 20 años de paz mental, pero no me había robado mi talento, no me había robado mi pasión. Estaba todavía allí, latente, esperando a ser despertada. Él había construido su vida perfecta sobre mi culpa. Yo construiría la mía sobre mi verdad, y mi verdad olía a vainilla, a canela y a la promesa de un nuevo amanecer. Salí del local y cerré la puerta, pero esta vez, al girar la llave, no sentí que estaba encerrando un sueño, sentí que estaba protegiendo una promesa. El paso más difícil estaba por venir. No importaba mi propia liberación si no podía guiar a mis hijos a través del terremoto que estaba a punto de sacudir sus vidas. Esperé a que Eliseo estuviera fuera de peligro y hubiera sido trasladado a una habitación normal. Delfina no se había separado de su lado. Fui al hospital, sabiendo que las palabras que estaba a punto de decir cambiarían su mundo para siempre. Los encontré en la habitación, viendo una película en la pequeña televisión. Eliseo se veía pálido y débil, pero sus ojos se iluminaron al verme. Mamá dijo, su voz todavía ronca. Mis amores, dije, sentándome en el borde de la cama y tomando una mano de cada uno. Necesitamos hablar, hay algo que deben saber. Algo muy importante sobre nuestra familia. Apagué la televisión. La repentina quietud llenó la habitación de una tensión palpable. Delfina me miró, sus ojos llenos de una aprensión que reflejaba la mía. Decidí empezar por mi propia verdad. Era la única manera de que entendieran el resto. Hace mucho tiempo, antes de que ustedes nacieran, su padre y yo pasamos por una época muy mala. Yo me sentía muy sola, muy infeliz, y una noche, cometí un error terrible, del que me he arrepentido cada día de mi vida. Les conté sobre la noche de la feria, sobre mi infidelidad con Silvestre. No me excusé ni intenté justificarme. Les presenté la verdad cruda, la verdad que me había definido durante 20 años. Vi la confusión y el dolor en sus rostros. Para ellos, sus padres eran un pilar de estabilidad. Esta revelación era la primera grieta en sus cimientos. Mamá, ¿por qué nos cuentas esto ahora?, preguntó Delfina, su voz temblorosa. Porque ese error es la razón por la que Silvestre, su tío Silvestre, era compatible para donar sangre, y su padre no. Eliseo, que había estado escuchando en silencio,
habló por primera vez. ¿Estás diciendo que Silvestre es mi padre? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de un peso insoportable. Asentí, las lágrimas finalmente rodando por mis mejillas. Sí, mi amor, y también el tuyo, Delfina. Silvestre es su padre biológico. El shock en sus rostros fue devastador. Vi cómo sus mentes jóvenes luchaban por procesar la información. Su tío, el hombre que los había enseñado a andar en bicicleta, era su padre. El hombre al que habían llamado papá toda su vida no lo era. Y yo he vivido con este secreto y esta culpa durante 20 años, continué, mi voz quebrada. He pasado cada día tratando de ser la madre y la esposa perfecta para compensar mi error, para merecer a la familia que creía haber puesto en peligro. Hice una pausa, reuniendo fuerzas para la parte más cruel de la historia. Pero ayer descubrí algo, y es importante que lo sepan. Su padre, Arnulfo, no se enteró de esto ayer. ¿Él lo sabía?, preguntó Eliseo, incrédulo. No solo lo sabía desde el principio. Les conté sobre la esterilidad de Arnulfo, sobre cómo me había mentido desde antes de casarnos. Les conté cómo había esperado a que yo cometiera un error para tener la familia que él quería. El hombre al que ustedes llaman papá me usó mi error, usó a su mejor amigo, y los usó a ustedes para construir una vida perfecta para él, mientras me dejaba ahogarme en una culpa que él sabía que era inmerecida. El silencio que siguió fue profundo. Vi el dolor transformarse en rabia en los ojos de mi hijo. Vi la confusión convertirse en una comprensión horrorizada en los de mi hija. Así que, toda nuestra vida, comenzó Delfina. Es una mentira, terminó Eliseo. Su voz era dura como el acero. No, dije, apretando sus manos con fuerza. No todo, mi amor por ustedes. Ese amor es lo más real que he sentido en mi vida. Ustedes no son un error. Ustedes son mis hijos. Son lo mejor que me ha pasado. La forma en que llegaron a este mundo está manchada por el engaño y el dolor, pero ustedes son puros. Delfina se echó a llorar y se aferró a mí. Eliseo, a pesar de su debilidad, me rodeó con su otro brazo. Nos quedamos así, los tres, un pequeño y roto archipiélago de amor en medio de un océano de mentiras. Sabía que este era solo el comienzo de un largo y doloroso proceso de sanación, pero en ese momento supe que lo lograríamos, porque ya no estábamos solos con nuestros secretos. Estábamos juntos en nuestra verdad. Después de la conversación con mis hijos, algo cambió dentro de mí. El último vestigio de miedo desapareció. Ya no tenía nada que perder. Me habían quitado la paz, la verdad, la identidad, pero no podían quitarme el amor de mis hijos, y con ellos a mi lado, me sentía invencible. Dejé a Delfina con su hermano y salí del hospital. No volví a mi casa. Ese lugar ya no era mi hogar. Era la escena de un crimen que había durado 20 años. Conduje directamente a la oficina de un abogado que me habían recomendado, el licenciado Rojas, conocido por ser un tiburón en los litigios familiares. Le conté toda la historia, desde el principio hasta el final. No omití nada, ni siquiera mi propia infidelidad. Cuando terminé, el abogado se recostó en su silla. Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro e indignación profesional. Señora Jacinta, dijo, esto es más que un simple caso de divorcio. Esto es fraude, es abuso psicológico sostenido, es manipulación, es una de las historias más crueles que he escuchado. Quiero el divorcio, dije, mi voz firme, y quiero justicia. La tendrá, aseguró él. Vamos a desmantelar su vida pieza por pieza. Salí de su oficina con una sensación de poder que nunca antes había conocido. El poder que te da la verdad cuando decides dejar de tenerle miedo. Esa noche, me alojé en un pequeño hotel en el centro de la ciudad. Necesitaba un espacio neutral, un lugar que no estuviera contaminado por los fantasmas del pasado. Desde allí, hice la llamada. Arnulfo contestó al primer timbrazo. Su voz sonaba ansiosa, desesperada. «Jacinta, ¿dónde estás? ¿Estás bien?» «Estoy perfectamente», Arnulfo le respondí, y el sonido de mi propia calma pareció sorprenderlo. De hecho, no me había sentido tan bien en 20 años.
Por favor, vuelve a casa. Tenemos que hablar. Podemos arreglar esto. Me reí. Una risa corta y sin humor. ¿Arreglarlo? ¿Crees que 20 años de tortura psicológica se arreglan con una conversación? No, Arnulfo. No hay nada que arreglar. Solo hay cosas que terminar. Jacinta, por favor. He hablado con los niños, lo interrumpí. Saben toda la verdad. Sobre mí, sobre Silvestre y sobre ti. Saben de tu esterilidad, de tu mentira, de tu manipulación. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginarlo, su rostro contorsionado por el pánico. Su castillo de naipes se estaba derrumbando. Y también he hablado con un abogado, continué, saboreando cada palabra. Ya hemos iniciado los trámites de divorcio y vamos a por todo, Arnulfo, la casa, las cuentas, todo. La vida que construiste sobre mi sufrimiento se acabó. A partir de hoy, eres un hombre solo. No puedes hacerme esto, suplicó. Su voz se había convertido en un gemido. Después de todo lo que he hecho por ti, por esta familia, no hiciste nada por nosotros, lo hiciste por ti, por tu ego frágil y tu orgullo de macho herido. Se acabó el juego, Arnulfo, se acabaron las mentiras. Colgué el teléfono. Mi mano no temblaba, mi corazón no latía con fuerza. Sentí una paz fría y absoluta. Había declarado la guerra, y por primera vez en mi vida no tenía miedo de pelear. Sabía que el camino sería difícil, que Arnulfo no se rendiría sin luchar. Pero ya no era la misma mujer que había vivido a su sombra. La culpa me había hecho débil. La verdad me había hecho fuerte. El divorcio fue tan brutal como esperaba. Arnulfo, al darse cuenta de que sus súplicas y su manipulación emocional ya no funcionaban conmigo, cambió de táctica. Decidió destruirme públicamente. En nuestro pequeño pueblo, donde el chisme viaja más rápido que la luz, la noticia de nuestra separación se extendió como la pólvora, y Arnulfo se encargó de pintar su propia versión de la historia. Él era la víctima, el esposo abnegado y trabajador cuya mujer, después de 20 años de matrimonio, lo había traicionado de la peor manera. Yo era la adúltera, la mujerzuela que había tenido hijos con su mejor amigo y que ahora, en un acto de pura avaricia, quería dejarlo sin nada. Fue doloroso. La gente me miraba con lástima o con desprecio en el supermercado. Viejas amigas de repente estaban demasiado ocupadas para tomar un café. El peso del juicio social, algo que siempre había temido, cayó sobre mí con toda su fuerza. Por un momento, dudé. ¿Valía la pena todo este escarnio? Pero entonces miraba a mis hijos. Veía la forma en que me defendían, la forma en que enfrentaban los rumores con la cabeza en alto, y recordaba la cara de Arnulfo en la capilla, su fría confesión, y mi determinación volvía, más fuerte que antes. La primera audiencia en el juzgado fue un circo. El abogado de Arnulfo me pintó como una moderna Magdalena, una mujer sin moral. Mi abogado, el licenciado Rojas, esperó pacientemente. Y cuando fue su turno, comenzó a desmantelar la narrativa de Arnulfo, pieza por pieza. El primer testigo que llamó fue Silvestre. Entró en la sala del tribunal pálido y delgado. Su testimonio fue doloroso de escuchar. Confesó la infidelidad, pero también confesó el pacto con Arnulfo. Contó cómo Arnulfo le había revelado su esterilidad y le había suplicado que guardara el secreto por el bien de Jacinta. La sala quedó en un silencio sepulcral, pero el golpe de gracia vino de un testigo inesperado, mi suegra, Benita. El licenciado Rojas la llamó al estrado. Arnulfo palideció. Benita se sentó, con su rebozo bien puesto, y una mirada severa. Señora Benita, comenzó mi abogado, usted ha conocido a su hijo y a su nuera durante todo su matrimonio. ¿Alguna vez notó algo inusual en su familia? Siempre, respondió ella. Su voz era fuerte y clara, resonando en la sala. Siempre supe que algo no estaba bien. ¿Podría ser más específica? Mi hijo dijo, mirando a Arnulfo sin una pizca de lástima. Era un buen proveedor, pero nunca fue un padre de verdad. Había una distancia. ¿Y los niños?
Los niños no se parecían a él. No tenían nada de nuestra sangre. Se lo dije 1000 veces. ¿Y qué le decía a su hijo cuando usted mencionaba esto? Que estaba vieja, que estaba loca, que veía cosas donde no las había. Me decía que Jacinta era una buena esposa y que yo debería dejarla en paz. Benita se giró y me miró por primera vez, y en sus ojos duros vi un destello de algo que parecía respeto. Yo no quería a esta mujer al principio. Era demasiado soñadora para mi hijo. Pero la he visto durante 20 años. La he visto criar a esos niños con un amor y una dedicación que mi hijo nunca tuvo. La he visto vivir para hacerlo feliz. Y siempre sentí que había una tristeza en ella, una culpa. Ahora sé por qué. Se giró de nuevo hacia el juez. No sé qué pasó entre ella y Silvestre, eso no es de mi incumbencia, pero sí sé una cosa, mi hijo, Arnulfo, es un mentiroso. Siempre ha habido algo falso en su supuesta felicidad, y esta mujer dijo, señalándome, ha sufrido en silencio durante demasiado tiempo. Cuando Benita terminó, la narrativa de Arnulfo se había hecho añicos. Ya no era el esposo engañado, era el manipulador, el mentiroso. La batalla legal estaba lejos de terminar, pero la batalla moral, la batalla por la verdad, la había ganado yo. Salí del juzgado ese día sintiendo que, por fin, la balanza de la justicia comenzaba a inclinarse a mi favor. El testimonio de Benita fue el punto de inflexión. La opinión del pueblo, esa veleta caprichosa, comenzó a girar. La historia ya no era tan simple, ya no se trataba de una esposa infiel y un esposo víctima, era algo más oscuro, más complicado. La gente empezó a recordar. Recordaron la extraña devoción de Arnulfo después del nacimiento de los gemelos, tan diferente a su carácter anterior. Recordaron sus constantes alardes sobre su familia perfecta, que ahora parecían desesperados. Recordaron las veces que habían visto a Silvestre mirar a los niños con una melancolía inexplicable. Arnulfo se convirtió en un paria. Sus amigos de negocios comenzaron a distanciarse, las invitaciones a las carnes asadas de los domingos dejaron de llegar. Cuando caminaba por la calle, la gente bajaba la mirada o cruzaba para evitarlo. El hombre que había construido su identidad sobre una fachada de perfección no pudo soportar el escrutinio. La máscara se había caído, y lo que quedaba debajo era un hombre pequeño, inseguro y profundamente solo. Intentó contactar a los niños, los llamaba, les enviaba mensajes de texto llenos de sentimentalismo y acusaciones veladas hacia mí, pero Eliseo y Delfina, unidos en su dolor y su lealtad hacia mí, se mantuvieron firmes. No es nuestro padre, me dijo Eliseo una noche. Su voz llena de una dura resolución. Un padre no le hace eso a la madre de sus hijos. Silvestre también desapareció del mapa, vendió su pequeño estudio fotográfico y se mudó a otra ciudad. Me envió una única carta antes de irse. En ella no pedía perdón porque sabía que no lo merecía. Simplemente decía que esperaba que algún día sus hijos pudieran encontrar en su corazón un espacio, no para el perdón, sino para la comprensión, y que pasaría el resto de su vida tratando de ser un hombre digno de la sangre que compartían. Guardé la carta, sin saber qué sentir. La victoria final llegó en el tribunal, gracias a los testimonios y a las pruebas de la manipulación financiera que Arnulfo había llevado a cabo durante años. El juez falló a mi favor. Obtuve la casa, una pensión compensatoria significativa y, lo más importante, mi libertad. El día que se firmó el divorcio, no sentí euforia, solo una profunda y tranquila sensación de cierre. El libro de esa vida había terminado. Arnulfo, derrotado, vendió su parte del negocio y también se fue del pueblo. Escuché que se mudó al norte, a empezar de nuevo. Nunca más volví a saber de él. Era como si el hombre que había dominado mi vida durante 22 años simplemente se hubiera evaporado, dejando atrás solo el eco de su engaño. Me quedé sola, en la casa que ahora se sentía extrañamente grande y vacía. Pero no era una soledad dolorosa, era una soledad expectante. Por primera vez, el silencio no estaba lleno de culpa ni de miedo, estaba lleno de posibilidades. Una tarde, unas semanas después de que todo terminara,
Benita tocó a mi puerta, me trajo un plato de mole que ella misma había preparado. Nos sentamos en la cocina, la misma cocina que había sido mi celda y mi santuario, y comimos en un silencio cómodo. Hiciste lo correcto, Jacinta dijo finalmente, limpiándose la boca con una servilleta. Gracias, suegra, le respondí. No me llames, suegra, dijo, con su brusquedad habitual. Llámame Benita, y la próxima vez, haz el mole tú. El tuyo es mejor. Fue lo más parecido a una disculpa y a una bendición que jamás recibiría de ella, y fue suficiente. En ese momento, supe que no solo había ganado una batalla legal, había ganado una familia diferente, rota y recompuesta, pero una familia basada, por fin, en la verdad. Los meses que siguieron fueron como aprender a caminar de nuevo. Cada día era un descubrimiento de la mujer que era sin el peso de la culpa. Me di cuenta de que había olvidado cómo tomar decisiones por mí misma, desde qué película ver hasta qué color pintar la sala. Durante 20 años, cada elección había sido filtrada a través de la pregunta: ¿qué haría feliz a Arnulfo? ¿Qué demostraría que soy una buena esposa? Ahora, la única pregunta era: ¿qué quiero yo? La respuesta, clara y resonante, me llevó de vuelta al local polvoriento en el centro de Puebla. Con el dinero del acuerdo de divorcio, tenía los medios para hacer mi sueño realidad. Contraté a un equipo de renovación y me sumergí en el proyecto con una pasión que me sorprendió a mí misma. Elegí cada azulejo, cada lámpara, cada detalle. Quería que el lugar fuera un reflejo de mí, cálido, auténtico y sin pretensiones. Mis hijos fueron mi mayor apoyo. Eliseo, ya recuperado casi por completo, venía los fines de semana desde la universidad para ayudarme a lijar y pintar. Delfina, con su ojo artístico, me ayudó a diseñar el logotipo y los menús. Verlos trabajar a mi lado, ver el orgullo en sus ojos, era la mayor validación que podía pedir. Nuestra relación estaba cambiando. Ya no era solo su madre, la cuidadora infalible. Era una mujer que estaban conociendo de nuevo. Hablamos mucho durante esos meses. Hablamos de su ira, de su confusión, de su dolor, y hablamos de Silvestre. No sé si alguna vez podré llamarlo papá, admitió Eliseo un día, mientras pintábamos una pared de color terracota, pero es el hombre cuya sangre me salvó la vida. Y eso significa algo. No tienen que decidir nada ahora, les dije. Tómense su tiempo. La relación que quieran tener con él, si es que quieren tener alguna, será en sus propios términos. Era importante para mí que sintieran que tenían el control sobre sus propias vidas, un control que a mí me habían robado. La inauguración de la pastelería fue un día soleado de primavera. El letrero de madera, tallado a mano, decía: El amanecer de Jacinta. El nombre se me ocurrió una noche, mientras veía salir el sol, porque eso es lo que sentía que estaba viviendo. Un nuevo amanecer. El local estaba lleno. Amigos que se habían mantenido a mi lado, vecinos curiosos, e incluso gente que había oído mi historia y venía a mostrar su apoyo. Benita estaba en una esquina, probando un polvorón con aire de crítica experta y asintiendo con aprobación. Delfina atendía la caja registradora, sonriendo a los clientes. Eliseo servía café, y yo, con mi delantal blanco manchado de harina, estaba detrás del mostrador, rodeada del aroma de mis creaciones. Me sentía viva, completa. Un día, unas semanas después de la apertura, recibí una postal. No tenía remitente, pero reconocí la letra de Silvestre. Era una foto de una playa lejana. En la parte de atrás, solo había 3 palabras escritas. Se ven felices. No sé qué deparará el futuro para él o para la relación de mis hijos con él. Esa es su historia por escribir. Pero la mía, la historia de la mujer que vivió prisionera de la culpa, había encontrado su final feliz, o más bien, su feliz comienzo, y aquí estoy, en mi pastelería. El sol de la tarde entra por el gran ventanal, iluminando las migas de azúcar en las mesas vacías. El último cliente se ha ido, y el silencio ha vuelto. Pero es un silencio diferente. Es un silencio lleno de paz, del dulce aroma del trabajo bien hecho.
Mis manos, que una vez temblaron de miedo, ahora están firmes, cubiertas de la harina que es el testimonio de mi nueva vida. Miro a mi alrededor, a este pequeño rincón del mundo que he creado, cada silla, cada cuadro en la pared, cada receta en mi libro, es una declaración de que no estoy rota, una declaración de que sobreviví. La historia que les he contado es mía, pero sé que, en pedazos, le pertenece a muchas. Le pertenece a cada mujer que alguna vez se ha sentido culpable por un error, a cada mujer que ha sacrificado sus sueños en el altar de la familia, a cada mujer que ha sido manipulada en nombre del amor, a cada mujer que ha vivido con un secreto que la consume por dentro. Durante 20 años, Arnulfo me hizo creer que yo era la única culpable de nuestro secreto. Me convenció de que su perdón era un regalo y que mi gratitud debía ser eterna. Construyó su castillo de perfección sobre el terreno pantanoso de mi culpa. Pero las mentiras, por muy bien construidas que estén, no pueden soportar el peso de la verdad. Y cuando la verdad salió a la luz, su castillo se derrumbó. Descubrir su engaño fue el momento más doloroso de mi vida. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Pero una vez que pasó el shock, una vez que la rabia se calmó, me di cuenta de que también fue el momento más liberador. La verdad me quitó el velo de los ojos. Me obligó a verme a mí misma, no como una pecadora, sino como una superviviente. Reclamé mi vida, reclamé mi historia, y al hacerlo, reclamé mi derecho a ser feliz, en mis propios términos. Mi relación con mis hijos es más fuerte y honesta que nunca. Están sanando, están creciendo, y están aprendiendo a navegar la complejidad de nuestra nueva realidad. No es perfecto, hay días difíciles, hay preguntas sin respuesta, pero es real, y eso es infinitamente mejor que la perfección falsa en la que vivíamos. A todas ustedes que me escuchan, a todas las que quizás se ven reflejadas en mi historia, quiero decirles esto: la culpa es una jaula terrible, especialmente cuando es una que no merecemos. No dejen que los errores del pasado definan todo su futuro. No dejen que el miedo al juicio les impida buscar su propia verdad. Yo, Jacinta, a los 48 años, después de vivir la mitad de mi vida en una prisión invisible, encontré la llave. Y la llave era la verdad sobre los demás, sí, pero sobre todo, la verdad sobre mí misma, la verdad de que merecía más. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir mi amanecer con ustedes. Ahora, mientras limpio el mostrador y me preparo para cerrar, les dejo con una pregunta. Una pregunta que me hice a mí misma en la oscuridad de esa capilla de hospital y cuya respuesta me trajo hasta aquí. Mi esposo me hizo creer que una mentira, su mentira, era necesaria para nuestra felicidad. Que mi dolor era un pequeño precio a pagar por la familia que teníamos. Así que les pregunto a ustedes, ¿creen que una mentira, por más piadosa que parezca, puede justificar 20 años de dolor? Piénsenlo, y si les gustó mi historia, si les sirvió de algo, por favor dejen un like, suscríbanse al canal. Me encanta saber que no estamos solas en esto. Cuídense mucho. Y nunca, nunca dejen de buscar su propio amanecer. Con todo mi cariño, su amiga Jacinta. Hasta la próxima.